de lo que es la función de la piel y la semiología, ya que es la base para poder entender todo esto. Ya, entonces vamos a comenzar hablando un poquito de la estructura y función de la piel, comenzando con la anatomía y la histología básica. ¿Ya? Recordemos que la piel está compuesta por tres capas: la epidermis, dermis e hipodermis, y de la epidermis van a aparecer los anexos epiteliales que corresponden a los folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y las uñas. ¿Ya? Como vemos en este esquema que está a la izquierda, entonces, vemos las distintas estructuras de una forma esquemática, en donde tenemos la porción superior, la epidermis, que le sigue luego la dermis, y la grasa subcutánea. Recordando que, como vemos en la foto de la derecha, si se dan cuenta, o sea, si se mantienen las estructuras como son, la parte cierta más moradita que vemos adelante, más arriba que es la epidermis, luego este espacio que es la dermis y la hipodermis más abajo, ¿cierto? Que se ve más blanquecina esa zona son puros adipocitos. Importante recalcar que hay una diferencia con respecto al grosor dérmico según distintas estructuras de la piel, distintos lugares topográficos de la piel. Por ejemplo, donde dice A corresponde a una biopsia de brazo, ¿cierto? Luego la de la espalda, donde dice C, y la parte del flanco es la que está en B. Entonces se dan cuenta que el grosor de la dermis va variando en cada sector, ¿ya? Pero mantienen todas las estructuras anexas, ya para que se den cuenta que la piel respeta todas estas estructuras, pero va cambiando también según la localización, ¿bien? La epidermis entonces corresponde a un epitelio estratificado plano queratinizado cuyo espesor varía de 0,4 a 1,5 milímetros, es muy, muy chiquitito, ¿ya? Y en esta se reconocen cuatro estratos, ¿ya? Cuatro capas. Tenemos la que está más abajo, ¿cierto? Que corresponde a la capa basal. El estrato basal corresponde principalmente a queratinocitos mitóticamente activos. Este es el estrato donde se van a ir replicando estas células para formar estratos más superiores. Eh, Luego viene el estrato espinoso, ¿cierto? Que vamos a hablar más adelante de ellos. El estrato córneo, perdón, la capa granulosa y luego el estrato córneo. Ya recordemos que el estrato córneo es nuestra principal barrera física y química, ya contra los distintos agentes, actúa como una barrera lipídica e impermeable, principalmente compuesta por queratinocitos ya apoptóticos llamados corneocitos, sumado al lípido extracelulares como son, por ejemplo, las ceramidas, ¿ya? Participa principalmente en lo que es la prevención de la pérdida transepidérmica de agua, que mantiene la hidratación, ¿cierto?, de la piel, del organismo. Actúa como defensa contra microorganismos y alergenos, ¿cierto? Porque hace una capa principalmente compuesta por queratina, nos ayuda bastante, y además mantiene el pH cutáneo con un pH ácido, principalmente por los lípidos extracelulares, que mantiene un microbioma saludable, ¿ya? Alteraciones en esta zona podrían aparecer en enfermedades como son la dermatitis atópica, la psoriasis, ¿ya? Hay un estrato que no está puesto acá, pero está el estrato lúcido, principalmente en pieles gruesas como son las palmas y las plantas, que facilita esta transición compacta de los cornocitos y las capas inferiores. Ya principalmente tiene funciones más que ver en la parte mecánica, ¿ya? También tenemos el estrato granuloso que forma una barrera epidérmica y tiene unas funciones en lo que es la señalización en la diferenciación celular. ¿Ya? Todos estos granulitos que tiene son gránulos compuestos de queratoyelina y cuerpos laminares que van a formar los lípidos que hablamos más adelante y expresa proteínas como son la filagrina que van a empaquetar a las queratinas que están en el estratocorneo. ¿Ya? Y finalmente también tenemos el estrato espinoso, que se caracteriza por estas uniones celulares, también llamadas desmosomas, ¿cierto? Que le da esta forma como angulada, ¿cierto? Y en este lugar van a estar gran parte de las células inmunológicas, ¿cierto? Como las células de Langerhans, por lo tanto es una zona inmunológicamente activa. Bien. Algo también que destacar son la presencia de los melanocitos, ¿cierto? En la capa basal, que van a ir con estas prolongaciones, colocando estos gránulos de melanina, ¿cierto? A las distintas células. Eso, ¿ya? Y ahí están las células que hablamos.
Hay células residentes, como son los queratinocitos, que ya hablamos de ellos, las células de Langerhans, que van a participar en la respuesta inmune, células de Merkel y melanocitos, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Los queratinocitos entonces corresponden al 90% de las células epidérmicas, se originan a nivel del ectodermo y su función es la queratinización. ¿Ya? Esa es la principal función de esta célula, formar esta barrera epidérmica, ¿ya? Que dentro de las principales funciones que tiene la piel es formar una barrera. ¿Ya? Contiene filamentos intermedios de queratina o también llamadas citoqueratinas, del citoesqueleto y entre sí mediante desmosomas unos a otros y se unen a la unión dermoepidérmica mediante hemidesmosomas. Por otro lado, tenemos también las células de Langerhans, que corresponden a las principales células presentadoras de antígenos epidérmicos, que se caracterizan por tener unas prolongaciones dendríticas y a nivel de la microscopía electrónica algo llamado granos de Birbeck, que se originan principalmente a nivel de los precursores embrionarios, ¿cierto? Y frente a noxas podrían derivar también de los monocitos, ¿ya? Van a participar principalmente en lo que son la tolerancia periférica, ¿ya? Y en el caso de las infecciones o daño celular, estas células de Langerhans se van a activar, ¿cierto? Van a migrar a los ganglios linfáticos para activar los linfocitos T específicos, ¿ya? Los melanos, por otro lado, son células dendríticas también que van a producir melanina, pero estos derivan de la cresta neural. Ya están, como comentaba, en el estrato basal, ¿cierto? Junto con los queratinocitos basales y poseen estas prolongaciones citoplasmáticas para ir transfiriendo melanina, ¿ya? Lo que nos va a dar nuestro pigmento a la piel, ¿ya? Esto posee un órgano característico llamado melanosoma, ¿ya? Donde va a ocurrir la melanogénesis, que por distintos factores genéticos, hormonales, ambientales, y de la actividad de la tirosinasa, que lo vamos a ver más adelante, van a ver cuánta cantidad de melanosomas, ¿cierto? O sea, de melanocitos se produce. Y por último también tenemos las células de Merkel, también son células sensoriales, especializadas principalmente por el tacto fino, ¿ya? Que actúan como mecanorreceptores principalmente, ¿ya? La dermis, por otro lado, recién hablamos de, ¿cierto? Comentamos que tiene tres partes la piel: epidermis, dermis y hipodermis. Ahora vamos a la dermis. Este corresponde a un tejido conectivo vascularizado subepidérmico que contiene proteínas estructurales, ¿ya? Que nos va a dar gran parte de la firmeza, ¿cierto? De las características de la piel, como son el colágeno y la elastina, ¿ya? Que permite que la piel se mantenga en su forma, que al momento de al momento de tomarla, ¿cierto? Vuelva a su forma. Y también contiene matriz amorfa, como son los glicosaminoglicanos y proteoglicanos, y sumado a tres grupos celulares como son los fibroblastos, los macrófagos y células dendríticas dérmicas, que van a participar también en la respuesta inmune celular y al momento del daño, de la injuria tisular, también van a aparecer aportar la reparación. ¿Ya? Entonces, en este lugar también no solamente contiene proteínas, ¿cierto? Componentes derivados de los carbohidratos y de las células, sino que también aquí van a estar los anexos epiteliales, ¿ya? Como son las glándulas sudoríparas, acá está la glándula sebácea y los folículos pilosos, y también los anexos no epiteliales, como son los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, corpúsculos nerviosos y el músculo erector del pelo. Y entonces, la dermis también actúa como un soporte de todos estos anexos, ¿ya? Tanto epiteliales como no epiteliales. ¿Cierto? Vemos la fotito, en donde vemos también la dermis, que contiene, la podemos dividir en dos porciones: una dermis papilar, que va a estar en contacto directo con el estrato basal, y la dermis reticular, ahí también que posee principalmente fascículos de colágeno. La dermis es el componente conectivo de la piel, le da la elasticidad y la fuerza tensional, lo que hablamos antes, que le da esta estructura, ¿no? En algún lado deja la epidermis, ¿cierto? Y la protege del daño mecánico, la hidrata, ¿ya? También tiene un rol directo, hay una comunicación directa de la epidermis con la dermis, que también influye bastante en la cantidad, en la división, en la, de la estrato basal de los keratocitos. También tiene una participación en la morfogénesis, de lo que dice acá abajito, y diferenciación, ¿ya?
Entonces, da soporte vascular, nutricional y también condiciona la diferenciación epidérmica, ¿ya? Entonces, no hay que mirarlo como solo algo de sostén, sino que también participa en el proceso de queratinización. También está la olvidada membrana basal, que es una estructura súper especializada que contiene distintos tipos de proteínas que van a unir el estrato basal con la dermis, ya compuesta por un citoesqueleto con las placas hemidesmosómicas, la lámina lúcida, la lámina densa y una región de la sublámina densa que van a tener estas proteínas de anclaje con las fibras colágenas y elásticas en donde aquí en este lugar pueden aparecer muchas enfermedades, ¿cierto? Principalmente del grupo de las enfermedades ampollares autoinmunes. Hay varias proteínas que van a ser blanco de estas autoanticuerpos. Eso es lo que tiene que ver con la epidermis. Epidermis, ahora vamos a pasar un poquito allá de la piel, pasar un poquito a la uña, ¿ya? La uña corresponde a una porción modificada del estrato córneo, ¿ya? Y con eso vamos a referir un poquito de la lámina unguial, ¿ya? La unidad unguial, cuando hablamos, está formada por la lámina unguial, los pliegues unguiales, tanto proximales como laterales, como vemos en la fotito. No sé si, si me pueden ver aquí. Tenemos entonces la lámina unguial, los pliegues laterales, ¿cierto? Y el pliegue unguial proximal, ¿ya? Además está formada por la matriz, ¿cierto? Donde van a ser la uña, el lecho unguial, donde se acuesta la uña, ¿cierto? Y la cutícula, que va a funcionar como un selle, ¿cierto? Para sella la entrada a la matriz y evita las infecciones, evita que pasen infecciones hacia la matriz unguial, ¿ya? Y además, en la fotito nosotros podemos ver, por ejemplo, acá al medio de la lúnula, ¿ya? Que es la parte visible de la matriz que tiene esta forma de media luna. Principalmente lo podemos ver en el pulgar, ¿ya? La matriz es la encargada de producir la uña y lesiones en esta van a producir alteraciones de la estructura, ¿ya? Algo que también es interesante, que la leche unguial, que es donde se recuesta la uña, tiene unos surcos que forman una especie de digitaciones que se utilizan para mejorar la adhesión, carece de capa granular y cuando hay alteraciones a nivel del lecho unguial, se manifiesta clínicamente principalmente con hiperkeratosis. ¿Ya? Entonces recordemos, alteraciones de la matriz se van a expresar como alteraciones de la uña, depresiones principalmente, mientras que alteraciones de, el lecho unguial tiende a aparecer hiperkeratosis. ¿Ya? Además, la matriz, o sea, la irrigación vascular es bastante rica y compleja, ya tiene un flujo eh, de unos plexos importantes, ¿cierto? Entonces, frente a cualquier traumatismo, va a haber siempre un flujo a esta zona y hay unas estructuras llamadas cuerpos clómicos también que están implicados en lo que es la termorregulación, en el que también podrían aparecer ciertos tipos de tumores benignos, como son los tumores glómicos, ¿ya? Entonces, para que conozcan un poquito también lo que es la uña, ¿ya? El folículo piloso es una estructura bastante compleja, ¿ya? Como pueden ver, eh, durante la fase anágena, que la vamos en la siguiente diapo, las células de la matriz van a proliferar y van a formar tres grupos principales. Como vemos acá en la fotito de acá arriba, una médula, una corteza y una cutícula, que van a formar la fibra capilar. Esta fibra capilar va a estar alrededor de una estructura llamada vaina radicular externa, interna y vaina radicular externa. ¿Ya? La vaina radicular interna va a dar principalmente, como la vemos acá, en esta parte más naranjita, se encarga principalmente del soporte mecánico del pelo y se degrada a nivel del istmo por proteínas para permitir la salida del pelo por la superficie cutánea. Y además tenemos la vaina radicular externa, ¿cierto? Que facilita principalmente el crecimiento direccional del pelo. ¿Ya? Ahí está. Un poquito del folículo piloso, ¿cierto? Hay alrededor de 5.000, perdón, de 5 millones de folículos pilosos, gran parte de ellos siendo bello, ¿ya? Y hay alrededor de 100.000 en cuero cabelludo, ¿ya? Eh, Estos 100.000 pelos, por ejemplo, del cuero cabelludo van a estar en distinta distribución, en distintos ciclos. Cada pelo va a tener su propio ciclo, ¿ya? Algunos van a estar en fase anágena de crecimiento activo, que dura entre 2 a 6 años, que es el mayor porcentaje, entre un 85 y 90% de nuestros pelos va a estar en fase anágena. Otros van a estar en fase catágena,
en una fase regresiva y que es menos de 1%, y otra que está en fase de reposo, que dura aproximadamente 3 meses, em, que va a estar 10 a 15% de los folículos pilosos en esa distribución, en ese ciclo. Y entonces gran parte de los pelos van a estar en crecimiento activo. ¿Ya? Entonces, y también es importante recordar un poquito de que la velocidad de la caída fisiológica de los pelos es de 100 a 200 al día, ¿ya? Entonces igual es importante, eh, como hay muchos pacientes que consultan, por ejemplo, por caída de pelo, que dice que se bañaron y se le cayó pelo, por ejemplo, pero si un paciente no se lavaba el pelo hace 2, 3 días, claro, uno esperaría que haya una pérdida también normal de pelo. Distinto, por ejemplo, que se levante y la almohada esté llena de pelo, ¿cierto? Respecto a las funciones del pelo, antiguamente, claro, podíamos tener como funciones más de protección, ¿cierto? Pero ahora ahí tiene propiedades funcionales como son comunicación social y sexual, ¿cierto? Camuflaje antiguamente podría ser, funciona como antenita, eh, pero ya cada vez tiene menos funciones, ya como a nivel como para la supervivencia, ¿cierto? Eh, las propiedades de las uñas también, ¿ya? Tienen principalmente un tema mecánico, ¿cierto? Contribuye a la discriminación táctil, pero también tiene un tema estético, ¿cierto? Cómo nos comunicamos a nivel social, ¿cierto? Pues muchos también se fijan en el pelo cuando van a reproducirse ciertas personas, se fijan en el pelo, en las uñas, ¿ya? Alteraciones también tienen implicancias en las relaciones interpersonales. Por otro lado, tenemos también a las glándulas sebáceas, que a excepción de las que están en el borde del mellón de los labios, la mucosa oral, párpados, areolas, labios menores y prepucio, estas glándulas tienden a asociarse a pelos. En todas las otras estructuras que yo les comenté pueden estar solitas, pero el resto tienden a asociarse a folículos pilosos. Tendrían una función importante en lo que es la parte endocrina, ¿cierto? Con el tema de la testosterona principalmente, y la inmunidad innata también participan. Tienden a actuar como fungiestático, ¿cierto? Están muy desarrolladas en cuero cabelludo, cara, parte posterior de la espalda y tórax, que son las famosas zonas seborreicas, y que contiene una microbiota compleja que incluye bacterias, ¿cierto? Como son el Staphylococcus epidermidis, el Cutibacterium acnes y algunas especies de hongo como son las malacesias, ¿ya? También tenemos a las glándulas sudoríparas que están presentes en casi toda la piel, más en las palmas y plantas que nos traen hartos problemas, ¿cierto? De epididrosis, controlada principalmente por el sistema simpático, ¿cierto? Regulado en el centro del sudor hipotalámico. Este sudor contiene agua, sales, proteínas antimicrobianas, ¿ya? Y participan bastante en lo que es la termorregulación. ¿Mm? También tenemos las glándulas apocrinas, que se localizan principalmente en algunas zonas específicas como son la axila, la región anogenital, areola, y que van a desembocar directamente en el folículo piloso, ¿ya? Distinto a las glándulas endocrinas que salen ahí directamente a la piel, mientras que las glándulas sudoríparas apocrinas desembocan en el folículo piloso, ¿ya? Dependiente de catecolaminas con receptores beta-adrenérgicos, secretan un fluido oleoso, estéril, ya inoloro y viscoso, que en conjunto con a veces bacterias y otros pueden causar problemas con los olores, ¿cierto? Causa bromidrosis y se desconoce su función realmente, ¿ya? Y un poquito para hablar de la piel, ya hemos hablado bastante de las estructuras que la conforman y tenemos un poquito la idea también cuál sería su función. La piel, por lo tanto, tiene funciones protectoras principalmente cuando vamos a formar el estrato córneo, que nos va a dividir, ¿cierto? Nuestra diferencia con el medio externo. Lo que nos separa del medio externo es la piel, principalmente el estrato córneo. La melanogénesis, ¿cierto? Que funciona como nos protege de la radiación ultravioleta para mantener y preservar, ¿cierto? Nuestro genoma, ¿cierto? Para que los rayos ultravioletas no dañen. Secreción sudorípara, reparación cutánea, funciones inmunológicas súper importantes, y también participa en la síntesis de la vitamina D. Entonces lo que hablamos, la piel protege contra microorganismos, toxinas, radiación ultravioleta, ¿cierto? Protegiendo nuestro ADN, nos protege del daño mecánico, de las temperaturas y evita la pérdida de agua, ¿ya? Si no perderíamos mucho líquido y estaríamos deshidratados, choqueados. Y eso.
Y recordar un poquito, hablar de la melanogénesis, ¿cierto? La piel tiene un color constitutivo que es genéticamente establecido y otro que es facultativo. Ya nosotros nacemos con un tipo de piel, un color de piel, que puede ser por distintos factores estimular estas vías. Y tenemos cuatro tipos de pigmentos, ¿cierto? En la piel, esto es interesante. El color de la piel que tengamos intervienen cuatro pigmentos. La melanina principalmente, que nos puede dar desde un color amarillo hasta un color negro, ¿cierto? Los carotenoides, cuando uno consume a veces muchos zanahoria, por ejemplo, podemos tener este color un poco más anaranjado. La hemoglobina oxigenada, que nos va a dar un color rojo, y la hemoglobina reducida, que nos da este pigmento azul. ¿Ya? Y esto es lo que comentaba, que el principal cromóforo de la piel corresponde a la melanina, ¿ya? Que nos ayuda a proteger con absorbiendo y disipando esta radiación ultravioleta, además atrapa estos radicales libres. ¿Ya? Entonces, protegen nuestro ADN. También la secreción sudorípara es muy importante en lo que es la termorregulación de la piel, ¿cierto? Y también participa en la reparación tisular cutánea. Ya, esto es una capita aparte, es bastante largo, pero recordar que existe frente a una lesión una fase inflamatoria, una fase proliferativa y después una fase de remodelación, ¿ya? Cuando ya se empieza a formar el tejido nuevo, que en ocasiones cuando hay una disregulación puede haber una inflamación persistente, ya hay que causar heridas crónicas. Y esto es súper relevante. La piel y gran parte de las enfermedades dermatológicas se deben a alteraciones de la función inmunológica, recordando que la piel es un órgano inmunológicamente activo, en donde participa el sistema inmune, ¿cierto? Cutáneo. Hay una convivencia de células que están presentes, residentes, y otras que van circulando, ya que participan tanto en la inmunidad innata como adaptativa. Tenemos células residentes como son los queratinocitos, las células de Langerhans, y a nivel dérmico tenemos dendrocitos dérmicos, mastocitos, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos, que van a estar presentes en la dermis, ahí como siempre listos para captar algún antígeno, ¿cierto? Y responder contra eso, contra una noxa. Y van a haber células que van a ser recirculantes, que se van a ir moviendo dependiendo de los estímulos, como son los linfocitos T, las células natural killer, monocitos y polimorfos nucleares, que van a ir por la dermis ahí circulando, una vez que salen de los vasos. Y tenemos que en la inmunidad innata, los queratinocitos son los principales responsables y gatillantes de la respuesta inmune, ¿cierto? Cuando tenemos algún daño, alguna noxa, los queratinocitos no son células que no hacen nada, y producen interleuquinas, se activan, empiezan con este estímulo. Entonces, frente a un estímulo nocivo, si- como son las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 y otras quimioquinas, que van a activar las células endoteliales del plexo vascular superficial, ¿cierto? Para que haya migración de las distintas células inmunes, activa dendrocitos epidérmicos y dérmicos, y también produce péptidos antimicrobianos como son la catelicidina. Y también tenemos a la inmunidad adaptativa, ¿ya? Y también tenemos un tejido linfóide asociado a la piel, en donde tenemos las distintas células presentadoras de antígeno, como son las células de Langerhans, ¿cierto? Linfocitos T y B, que están presentes en la piel también, que participan en la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? Eso es un barrido general, entonces, como de la piel para conocerla, la estructura, para poder empezar a hablar de ella en la siguiente clase. Eso, chicos, esa es la primera clase. Muchas gracias, Doc. Para los que tengan alguna pregunta, pueden enviarla en la sección que dice preguntas y respuestas. Y yo le leo la pregunta al doctor. O si ustedes quieren hablar y preguntarle directamente, pueden levantar la mano y yo les enciendo el micrófono. Ahora también voy a poner el QR para la asistencia para que aprovechen de anotarse. Martina dice que no tiene preguntas, pero que muchas gracias por la clase. Catalina pregunta, ¿qué es la melanoniquia y cuáles son sus signos de alarma? Ya, esa pregunta tiene que ver más que nada con la parte de patología de uñas. ¿Ya? Yo creo que sería mejor ahí que la respondiera en la parte de uñas. ¿M?
en la clase de uñas. Sí, vamos a tener una clase sobre tumores, así que ahí probablemente pueden hacer Sí. la pregunta. Em, Muchas gracias, Doc, por su tiempo. Ah, vale. Yo creo que pudimos pasar a semiología, ¿no? En base al tiempo. Em, Me avisan para cambiar la diapositiva. Estaban pidiendo un recreo, si es que se pudiera. ¿Qué dice, doctor? De 5 minutos. Ya, chicos, sí, dele nomás. Ustedes son los que moderan esto. Pero es su tiempo, así que usted nos dice. No, Eh, dale, descansen, descansen. Sí. Son 5 minutos de recreo, entonces volvemos a las 8:05. En la parte de QR donde dice clase, tienen que anotar el nombre de la primera clase. Después vamos a volver a mostrar el QR y ahí ingresan el nombre de la segunda clase. Em, para poder estudiar van a estar las clases grabadas en el Drive. El nombre de la primera clase era Estructura y Fisiología Cutánea. Tienen que ingresar los datos que utilizaron al momento de inscribirse. Si se inscribieron con un correo, pero ingresaron a la clase con otro, tienen que ingresar el correo con el que se inscribieron. Para los que no sepan, el Drive los enviamos por correo hace una semana, igual que el link de la clase. Además, va a ser el mismo link para todas las clases, así que no se preocupen por eso, porque con el mismo que ingresaron hoy pueden ingresar a las siguientes. Y si no ven el QR, tienen que cambiar de pestaña porque están ambas pestañas compartiéndose, la clase del doctor y el QR. Sí, Megan, este sábado no hay clases. Es hoy lunes y el jueves.
Ya, son las 8:05, así que eh, para que el doctor pueda continuar. Ya, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doc, se ve. Ya, súper bacán. Ya, entonces vamos ahora con la última clase del día, que es a mi parecer, la más importante, que es la más entretenida, ¿cierto? Que todos tenemos que conocer esto, es lo básico en dermatología, que es la semiología dermatológica, ¿ya? Para poder entendernos entre todos, para poder hacer una buena anamnesis, para hacer buenas interconsultas, ¿cierto? Y para poder también hacer diagnósticos diferenciales, tenemos que aprender bien el tema de la semiología, ¿ya? Comencemos entonces. A ver, ahí está. Esto es una cosa chiquitita, ¿cierto? Como introductoria, siempre que nosotros nos enfrentemos a algún trastorno dermatológico, eh, tenemos que aprender a diferenciarlo, ¿ya? ¿De qué enfermedad se trata esto? Si corresponde a un trastorno inflamatorio, es decir, mediado por el sistema inmune, recordando que no siempre que hay inflamación hablamos de infección, ¿ya? Pueden haber enfermedades inflamatorias no infecciosas, como son, por ejemplo, la psoriasis, ¿cierto? Que son la dermatosis papuloescamosa, urticaria, eritema, enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes. Se manifiesta como enfermedades inflamatorias más no infecciosas, ¿ya? Mientras que por otro lado también podemos tener infecciones, como son virus, bacterias, hongos y protozoos, que esa es por la rama inflamatoria. Otro diagnóstico también que siempre que evaluamos una lesión tenemos que ver si se trata de algo neoplásico, si esto es un tumor. ¿Y qué es importante que sea un tumor? Bueno, ver si es que esto corresponde a un cuadro benigno o maligno que tenemos que derivar prontamente a especialidad o puede esperar y manejarlo de forma ambulatoria, algo más que se demore más. Y también hay otras que son cosas más infrecuentes, como son la genodermatosis, anomalías del desarrollo o lesiones tóxico-metabólicas también. Entonces, es importante siempre tener este como arbolito de diagnósticos para poder siempre pensar en los posibles diagnósticos cuando nos enfrentemos a un paciente. Entonces, siempre yo muestro estas fotitos de la clase introductoria porque cuando uno ve quienes ya manejamos un poquito más de la patología cutánea, uno mira la foto de la izquierda y uno al tiro dice, se ve como hay descamación, se ve como una dermatitis. Entonces, probablemente esto es un cuadro de la parte infecciosa, ¿cierto? Infecciosa no, perdón, inflamatoria no infecciosa, ¿ya? O también puede ser una infección micótica. Y la parte derecha aquí podríamos pensar, chuta, tal vez esto se trata de un tumor en la nariz, ¿cierto? A nivel del dorso nasal, la punta nasal, esto tenemos que mandarlo urgente, ¿ya? No siempre todo es tan así como así, es importante siempre recabar una buena anamnesis y sumarle una buena semiología, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si la foto de la izquierda, yo les dijera que esta paciente lleva 76 meses con este cuadro. ¿Ustedes pensarían que se trata de una dermatitis común y corriente? Difícilmente. Ya esto, por ejemplo, es un caso de una micosis fungoide, ¿cierto? Una enfermedad que es tumoral, mientras que la foto de la derecha corresponde a una sarcoidosis que corresponde a una patología inflamatoria, ¿ya? No infección. Todo es como uno lo piensa en un inicio. Ya para quitarnos como que siempre, todo esto, hay que también ver los grises de esto. Y es importante saber que, por ejemplo, ampollas, ¿cierto? O vesículas, lesiones elevadas que están distribuidas en una zona, pueden ser, por ejemplo, en este caso, la fotito de arriba, la foto A, estas vesículas distribuidas alrededor de un dermatoma corresponden a una enfermedad infecciosa, ¿cierto? La reactivación del virus varicela zoster, mientras que las mismas, ahora ya no vesículas, sino que ampollas en otras zonas, esto corresponde a un pemfigoide. Entonces es importante, y que el pemfigoide corresponde a una enfermedad inflamatoria, no infecciosa. Entonces, distinta distribución de las lesiones, distintas localizaciones, formas, nos pueden orientar a que son distintos cuadros. Entonces, eh, hay que hacer esa como pensar siempre que no siempre va a ser ampolla, infección o porque también puede ser inflamatoria la causa. Entonces, ¿cómo comenzamos una evaluación inicial con una buena anamnesis, ¿cierto? Comenzar con una anamnesis general para conocer al paciente,
Jamás olvidar que también hay que preguntar los antecedentes mórbidos porque pueden tener enfermedades de base, ¿cierto? Antecedentes reumatológicos, por ejemplo, antecedentes quirúrgicos, si ya fueron operados de un tumor, por ejemplo, de algún cáncer, qué medicamentos tomas, qué alergias a algún medicamento. Y en dermatología es muy importante la ocupación, ¿ya? Porque gran parte, hay muchas enfermedades ocupacionales que es por exposición a algunos alergenos pueden aparecer las enfermedades. Después hacer una anamnesis dirigida a la patología dermatológica, preguntar el tiempo de evolución de las lesiones, ¿cierto? Como hablamos en la primera fotito, yo le hablaba, es distinto un cuadro que tiene 72 meses a uno que comenzó hace 2 días, ¿ya? Difícilmente se automora un cuadro que empezó hace 2 días. Preguntar por los síntomas, prurito, ardor, dolor, ya recordar que hay ciertas enfermedades como son la dermatitis atópica, que el prurito va a ser el síntoma cardinal y que si no está, difícilmente va a ser una dermatitis atópica. Buscar probables factores desencadenantes, emocionales, físicos, químicos y medicamentos, tanto tópicos como sistémicos. Recordemos que los pacientes utilizan algunos agentes o alguien indica, se automedicó con prednisona, se automedicó con clobetasol y eso nos puede cambiar cómo nosotros vemos las lesiones. Preguntar por antecedentes dermatológicos personales y familiares y los tratamientos previos, como les dije, si se lo ha indicado otro profesional o el mismo paciente se automedicó. Ya, no es extraño que también ocupó un clobetasol que tenía botado ahí en un cajón o que se le indicó a la vecina. El examen físico obviamente tiene que ser completo, incluir pelo, mucosa, regiones genital y ganglios, ya que muchas veces pueden haber ciertos hallazgos clínicos que nos orienten a una enfermedad especial. Siempre ver iluminación y siempre palpar las lesiones. Ya van a haber lesiones que apenas se van a ver, pero cuando uno las palpa aparece mucha información. Entonces, en la parte del examen físico, este es el esencial acá en dermatología, ¿ya? Y aquí van a aparecer las famosas lesiones elementales. ¿Qué son las lesiones elementales? Patrones constantes o repetidos en las patologías cutáneas, ¿ya? Estas son las lesiones elementales. La piel frente a alguna agresión, frente a algo, eh, se va a manifestar con ciertos patrones. Y esos patrones les pusimos nombre, ¿ya? Y estos se pueden clasificar en primarias y secundarias. ¿Qué van a hacer diferencial de una que sea algo se trate de primaria o secundaria? Bueno, las lesiones primarias son los patrones lesionales más simples, ¿ya? Que aparecen sobre piel indemne. Entonces, chicos, aquí nosotros cuando evaluamos lesiones, vemos, por ejemplo, que la vamos a ver más adelante, una mácula o una pápula, nosotros podríamos empezar a pensar o podríamos empezar a decir que tal vez son lesiones que están recién empezando, que antes había piel sana y que ahí y que está recién empezando el proceso de una enfermedad dermatológica. Y como dije entonces, habitualmente son las primeras lesiones a aparecer en una dermatosis. Entonces, ¿qué importancia o qué relevancia tiene esto en la clínica? Por ejemplo, si nosotros estamos en un consultorio y queremos tomar una biopsia, por ejemplo, que estamos sospechando una lesión, vamos a ir a tomar o biopsiar zonas de piel que estén con lesiones primarias. ¿Ya? Difícilmente voy a tomar lesiones antiguas, porque todavía no nos va a dar mucha información de la enfermedad de base. Dentro de lesiones primarias tenemos entonces las máculas, las manchas, pápulas, placas, nódulos, ronchas, quistes, vesículas y pústulas. Ya vamos a ir viendo una cada una. Las máculas son lesiones planas, ya no se palpan, ya están circunscritas en una zona menor a 1 centímetro. Y como nosotros sabemos que hay una lesión, claro, porque difiere del color de la piel circundante. Acá en dermatología es muy importante los colores, ¿ya? Entonces hay una zona que es distinta al resto de la piel normal. Cuando describimos las máculas siempre es importante colocar su diámetro, ¿cierto? ¿Qué forma tiene? Si tiene bordes definidos o no, qué color. Y nosotros podemos hablar de distintos tipos de máculas, ¿cierto? Que pueden ser vasculares, que van de los colores rojos, morados, ¿cierto? O discrómicas, que tienen que ver con el espectro de los cafés, ¿ya? Entonces, tenemos máculas, por ejemplo, que tienen que ver con el color de la piel, como el pigmento. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la zona de la fotito de la izquierda, una mácula acrómica, ¿cierto? Que no tiene pigmento, ¿ya? Entonces, acá estamos hablando de discromías, ¿ya? Y aquí, esta es típico de una enfermedad llamada el vitiligo. Mientras que la fotito de la derecha tenemos una mácula también, ¿cierto? Ovalada, ¿cierto? Color rojo, un poco violáceo.
que es típico de una enfermedad, de una RAM, que se llama erupción medicamentosa fija. Entonces ahí está la parte de las máculas ya más vasculares. Y si uno palpa esta lesión, uno toca eso, no va a haber nada levantado. Toca piel así, todo bien. Manchas, por otro lado, en las últimas descripciones se habla de las lesiones también planas circunscritas, pero mayor a 1 centímetro. ¿Ya? Y hay otras enfermedades que se presentan como manchas, dada su extensión, por ejemplo, como son los melasmas, ¿cierto? La melanocitosis dérmica o las manchas café con leche, que la van a ver tal vez en clases más adelante. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos distintas, eh, ¿cierto? La mancha mongólica, el melasma, ¿cierto? Que son estas, la fotito de son la melanocitosis dérmica. Entonces son como máculas grandes, muy amplias. O sea, hablamos de, de estas partes. Tenemos también las pápulas, que a diferencia de las que vimos anteriormente como las máculas, aquí están solevantadas. Ya son lesiones elevadas y sólidas aparte de eso, eh, que son menor de 1 centímetro de diámetro. ¿Ya? Siempre es importante también, como hablamos antes, de escribir diámetro, forma, color, superficie, borde. ¿Y por qué se produce una pápula? Porque hay una elevación, porque hay un mayor grosor epidérmico, ¿cierto? Hay algo de la epidermis que está creciendo, que está, esa capita chiquitita que veíamos ahora está más grande, o porque hay depósitos dérmicos que hacen que se eleve todo. Entonces, ¿y qué puede estar, qué depósitos pueden haber? Bueno, células, por ejemplo, del sistema inmune, cuerpo extraño, y sobre las pápulas podemos encontrar lesiones secundarias que vamos a ver más adelante, como son, pueden ser planas, pueden haber escamas, pueden tener una forma como cúpula, umbilicada, troncoso. Y esta es la foto que siempre muestro que ambas son pápulas, ambas son lesiones o levantadas menor a 1 centímetro de diámetro, pero, pero tienen diferencias. Una tiene, por ejemplo, unas escamas, tiene formas poligonales, son de un cierto color, ¿ya? Cuando uno ve estas fotitos, uno ve estas pápulas planas, con las formas media poligonales, uno al tiro va a pensar en un líquen plano, mientras la fotito de la derecha también son pápulas, pero son color piel y tiene esta umbilicación central, típico del molusco contagioso, ¿ya? Entonces, una enfermedad que es infecciosa, causada por el poxvirus. Entonces, tenemos patologías infecciosas por un lado y por otro lado, inflamatorias. Tenemos también las placas, que también son lesiones elevadas, que son sólidas también y palpables, pero la diferencia es que acá que son mayor de 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Y lo que aquí, frente a las pápulas, lo que predomina en las placas es el diámetro, son más alargadas, ¿ya? Siempre hay que describir el diámetro, color, superficie, etcétera, que puede ser lo que hablamos causada por mayor grosor epidérmico, células o depósitos dérmicos, ¿ya? Y lo mismo pueden haber lesiones secundarias. Entonces aquí vemos distintas fotitos, una fotito chiquitita que está acá en la esquina inferior derecha, como son las placas típicas de la psoriasis, que tienen esas escamas muy características. Y por un lado también, ya vimos las placas, ahora vamos a los nódulos, que son lesiones elevadas, sólidas, palpables, que a diferencia de lo que hablamos con las placas, que lo que más nos importaba era el diámetro, acá tienen un volumen, ¿cierto? Principalmente tienen más hacia arriba, eh, predomina el diámetro con volumen, ¿ya? Más volumen que una pápula. Importante acá, al igual que todo lo otro, superficie, bordes, pero aquí en los nódulos es importante describir la consistencia. Si tiene una consistencia blanda, ¿cierto? Como que sientes que hay un contenido adentro, o puede ser, por ejemplo, un contenido duro, ¿cierto? Que a veces típico que tienen si son muy duras, como contenido como de piedra, puede ser, por ejemplo, un pilomatrixoma. El diagnóstico de eso sea bastante fácil. Y lo importante es que la porción puede ser exofítica, estar hacia afuera de la piel, o endofítica, ¿cierto? Estar por debajo de la superficie de la piel y está más hacia adentro de este nódulo. Y tenemos tipos distintos de nódulos, ¿cierto? A veces uno que se ven más hacia la superficie, como son, por ejemplo, el próligo nodular en la fotito de la izquierda, o estos mismos nódulos, pero si se dan cuenta, la piel está conservada, pero se siente que hay algo, hay una elevación, ¿ya? Como el caso de los lipomas. Tenemos los jabones, que creo que todos hemos tenido alguna vez, ¿cierto? Que no tenía urticaria, una elevación transitoria de la piel que es causada por un edema dérmico, por una vasodilatación, ¿cierto? Hay salida de contenido del líquido intersticial, ¿cierto?
que una característica es que tiene un borde eridematoso con un centro habitualmente pálido. Por otro lado, también tenemos las vesículas, que son también lesiones elevadas, menor a un centímetro de diámetro, pero comienzan con un contenido líquido, ¿ya? Que este líquido, este contenido líquido puede ser claro, puede ser ceroso, un color amarillento o un color más hemorrágico, ¿ya? Estas vesículas tienden a transformarse, ¿ya? En pústula, por ejemplo, llenarse de su contenido con pus, pueden umbilicarse o erosionarse. Entonces acá, por ejemplo, vemos estas vesículas en las fotitos, múltiples vesículas agrupadas, ¿cierto? En la distribución de un dermatoma, que eso es típico, por ejemplo, del herpes zóster, ¿ya? Importante las vesiculitas chiquititas, ¿cierto? Elevaciones con contenido líquido. Mientras que lesiones elevadas, circunscritas, pero ya mayor de un centímetro, hablamos de ampolla, ¿ya? Que también puede tener contenido claro, seroso, hemorrágico, que tienden a, una vez que se rompe esta capita, ¿cierto? De piel, se erosiona, forma lo que es una erosión que la vamos a ver más adelante. Y como un dato clínico importante, ampollas intactas, máximo, podemos verla una semana. ¿Ya? Entonces, si tenemos una ampollita que está, logramos ver en el paciente, probablemente esa apareció hace menos de 7 días. Y tenemos distintas ampollas que pueden aparecer enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Como el pemfigoide buloso, o a veces pueden ocurrir ampollas por ejemplo, esto es una dermatitis de contacto irritativa aguda, ¿cierto? Por ejemplo, a la persona se le cayó soda cáustica, no sé, y se produjo una reacción intensa cutánea que forma ampollas también. Las pústulas son lesiones elevadas, por otro lado, que también son circunscritas, menos de un centímetro de diámetro, que desde su inicio ya está llena de líquido purulento, ¿ya? Como vemos en la fotito derecha, se ven estas lesiones son levantadas llenas de pus, como, como la foliculitis, por ejemplo. O también hay ciertas enfermedades, ¿cierto? Como las pustulosis palmoplantares o la psoriasis palmoplantar, en que podemos ver la presencia también de estas pústulas. ¿Cierto? Que se va a ver distinto una que la otra porque van cambiando, ¿cierto? Por el distinto estrato, acordando que aquí hay un estrato lúcido. Eso por un lado fueron las lesiones primarias, ¿ya? Y por otro lado tenemos las lesiones secundarias. Estos son cambios evolutivos de una patología, ¿ya? Las lesiones ya están, ya tienen su tiempo, ya han pasado, o sobre las lesiones primarias han ocurrido cambios, ¿ya? Entonces, o pueden ser complicaciones, pero ya hablamos de es una patología que ya tiene tiempo, no es una lesión que no había pieza antes. Y acá tenemos distintas cosas, ¿cierto? Distintas lesiones secundarias. Tenemos las costras, escamas, fisuras, úlceras, erosiones, escoriaciones, liquenificación. La vamos a ir viendo una cada una más adelante. Las costras corresponden a algún líquido que había en la piel, suero, sangre, pus, que se seca, ¿cierto? Y dependiendo del contenido, es qué tipo de costra vamos a tener. Por ejemplo, cuando tenemos una costra que es producto del suero, bueno, va a ser una costra amarilla. Si es sangre, tiene este color como medio rojo o pardo, mientras que cuando hay pus, aparecen las costras melicéricas, ¿cierto? Que son color como amarillo, verdoso oscuro, que nos orienta bastante. Por ejemplo, cuando tenemos hipético, por ejemplo, infecciones bacterianas. También tenemos las escamas, que son compactación de corneocitos, es decir, porque un proceso normal dentro de la cornificación, ¿cierto? Al formar el estrotocórneo, es que haya también una descamación, ¿ya? Pero a veces hay mayor proliferación, hay mayor formación de queratinocitos, de estos corneocitos, y se empiezan a acumular, o porque no se pueden descamar como corresponde, y ahí se empiezan a acumular y producen estas escamas, ¿ya? Aparecen, se demoran aproximadamente 2 semanas en aparecer. Entonces, por ejemplo, si yo veo un paciente que está con escamas y me dice que esto le pasó ayer o antes de ayer, bueno, sabemos que tal vez no es así. Algunos ejemplos de escamas son, por ejemplo, estas escamas como plateadas, nacaradas, como son el caso de la psoriasis, que son estas bien blanquecinas, estas escamas grasientas, amarillentas, con un olor bien característico, la dermatitis seborreica. Ahí se ven escamas finitas, ¿cierto? Como la pityriasis versicolor, o ásperas en la esqueratosis actínica, ¿cierto? Cuando vemos pacientes con queratosis actínica, con mucho fotodaño, uno palpa siempre y se ven unas escamas bien firmes, que no cuesta mucho sacarla.
Y también hay escamas que son poligonales, que pueden aparecer en ciertas enfermedades como son las ictiosis. Y también están escamas con forma de un collarete descamativo, ¿cierto? Una forma redondeada, con escamitas, ¿ya? Que pueden aparecer en enfermedades como son la pityriasis rosada o la foliculitis. Acá tenemos la foto de la izquierda, por ejemplo, estas escamas en collarete, ¿cierto? Como un collarcito de escamas que siempre hay que estar atento, por ejemplo, cuando estas escamas miran hacia adentro, que tienden a aparecer frecuentemente la pityriasis rosada. Y en la fotito de la derecha vemos estas escamas poligonales que son típicas de la ictiosis. ¿Ya? Están también las fisuras, que son solución de la continuidad lineal de la superficie cutánea, ¿cierto? Hay pérdida de estas estructuras como hablamos antes y llegamos directamente a la dermis, que se producen por una cerosis marcada, sequedad de la piel. Entonces hay sequedad, inflamación, engrosamiento y al haber pérdida de esta elasticidad, la piel se fractura. Tenemos también las úlceras, que es la pérdida total del espesor de la dermis, de la epidermis, perdón, y parte de la dermis, que incluso en ocasiones podemos extender hasta el tejido subcutáneo. Y que aquí hay un dato súper importante que los mismos pacientes van a preguntar, bueno, si traspasa la unión dermopidérmica, ¿cierto? Tienden a remitir con cicatriz, ¿ya? Entonces ahí se produce una úlcera y va a quedar algún compromiso, no va a quedar igual la piel como estaba antes. Tenemos distintos tipos de úlceras, no todas las úlceras hablan de un proceso traumático o infeccioso de las úlceras. Tenemos, por ejemplo, este caso, una úlcera con un borde típico perlado en un adulto mayor, que esto nos orienta a un cáncer de piel, ¿cierto? Un carcinoma vasocelular ulcerado, mientras que en la foto de la derecha hay enfermedades inflamatorias, más no infecciosas, ¿cierto? Como son el pioderma gangrenoso, ¿ya? Enfermedades ahí neutrofílicas. Están también las erosiones, que es una pérdida parcial de la epidermis, ¿cierto? Hablamos de que a veces pueden aparecer ampollitas bien superficiales, que cuando estas ampollitas se rompen, queda esta aún parte de la epidermis, ¿ya? Y al haber pérdida parcial de la epidermis, tiende a curar sin cicatriz. La escoriación, por otro lado, es un fenómeno que hay una pérdida de la epidermis y una porción de la dermis muchas veces secundaria al grataje. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Porque cuando las personas se rascan, lo tienden a hacer en formas lineales, ¿cierto? Como cuando las formas de la muñeca. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver bien e identificar cuándo hay lesiones que son pruriginosas porque vemos que tienen estos signos de grataje. Está también la lipinificación, que es la acentuación de las líneas naturales de la piel. ¿Ya? Pues nosotros, nuestra piel tiene un cierto como una especie de formas, de figuras, que producto del roce o rascado crónico, que se forman de semanas a meses, aparecen estas lesiones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros veamos que está como este empedrado que tiene la piel normal, pero más engrosado, hablamos que hay un roce, hay un rascado ya crónico, de semanas a meses. Por otro lado, también tenemos la atrofia. Recordemos que la piel también puede adelgazarse, ¿ya? Entonces, por adelgazamiento epidérmico, lo que vamos a ver una epidermis adelgazada, más brillante, translúcida, en el que podemos ver los vasos sanguíneos y hay pérdida de estas marcas normales que se ven en la leggings como este empedradito que vemos. Es que la atrofia dérmica, cuando hay atrofia dérmica, la piel se deprime. La epidermis se mantiene intacta y la dermis, y hace que la piel se deprima. Entonces, si vemos la fotito de la derecha, ¿cierto? La que está acá arriba, nos damos cuenta que hay tanto atrofia epidérmica, porque se ve la piel más adelgazada y logramos ver los vasos, sumado a atrofia dérmica también, porque ahí se ve la piel hundida, ¿cierto? Como que hubiesen sacado un pedacito de piel. Y también tenemos ahí, en otro caso, la fotito abajo, atrofia epidérmica, porque logramos ver los vasitos que normalmente no debería estar eso ahí. Y las cicatrices corresponden a procesos fibróticos de la piel, ya después de una reparación del escudo epidermis. Cuando hablamos de la clase de estructura y función, que podía haber, cuando hay un daño epidérmico, se repara, pero la reparación no siempre va a ser perfecta, ¿ya? Y podemos tener cicatrices atróficas, ¿cierto? Que la piel está hundida, o cicatrices hipertróficas. Pero cuando hay una cicatrización exagerada y sobrepasa la línea normal, acá hablamos de los queloides. ¿Ya? Vamos a ver fotito entonces. Tenemos cicatrices atróficas, que se ve la piel hundida, cicatrices hipertróficas, ¿cierto? Que están elevadas, pero mantienen
se mantiene en la zona donde fue la injuria, mientras que cuando sobrepasa esta zona, hablamos de la cicatriz esquiloide. Bueno, también puede haber sobreinfección secundaria, ¿cierto? Por ejemplo, secundaria una dermatitis, pueden infectarse, pueden aparecer bacterias patógenas y van a causar impétigo, por ejemplo. Y también pueden existir cambios de la pigmentación después del proceso inflamatorio principalmente. Por ejemplo, aquí tenemos una psoriasis en donde el paciente post tratamiento ya presenta, producto de esta inflamación, hay hipopigmentación o, por ejemplo, en la fotito de la derecha, también frente a alguna dermatitis, por ejemplo, puede aparecer hiperpigmentación, ya que se va a dar en fototipos generalmente más altos. Siempre es importante palpar las lesiones como hablamos. Bueno, ya vimos la parte de lesiones elementales. Estos son como daditos chiquititos que siempre son como tips importantes y como recalcar que hay que palpar las lesiones. Tenemos lesiones blandas, como son los nevos, que se siente el papá como carnecita. Hay lesiones más firmes, como son los dermatofibromas, ya que son lesiones como duritas. Otras lesiones que son, como les comentaba, por ejemplo, los pilomatrixomas, las carcinosis cutáneas. Uno palpa tejido duro, duro, duro. Hay lesiones que son dolorosas a la palpación. Hay ejemplos de, por ejemplo, los angiolipomas, los leiomiomas. Son lesiones dolorosas porque gran parte de las lesiones de piel no son dolorosas, pero hay un acápite de lesiones dolorosas. Recuerden que hay lesiones que cuando uno las palpa se blanquean, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando hay un eritema por vasodilatación, uno puede palpar y desaparece ese color rojo, mientras que si yo palpo, coloco un vidrio y no se blanquea, bueno, podemos estar presente alguna enfermedad llamada púrpura, ¿cierto? Y el color también, bueno, las diapositivas van a quedar para ustedes para que las revisen, pero es importante también reconocer que el color nos va a dar cierta orientación diagnóstica, ¿ya? Va a haber ciertas enfermedades que van a tener ciertos colores. Por ejemplo, el eritema que se ve en la dermatitis, psoriasis, el color negro que aparece en las necrosis, en los melanomas, los púrpuras en algunas enfermedades como son los púrpuras palpables y no palpables, en el líquen plano. Entonces uno puede empezar como a orientar un poquito las opciones diagnósticas. Hay colores azules como son las melanocitosis dérmicas, colores marrones, gris, gris como por ejemplo la ergiria, colores verdes como son a veces en infecciones por pseudomonas, este color típico anaranjado, asalmonado de la pityriasis rubra pilaris, ¿cierto? O lesiones como son los antelasmas, los santomas, etcétera. En el espacio, ya hay veces que las lesiones toman ciertas formas, en formas de anillo, como por ejemplo los granulomas anulares, las tiñas del cuerpo. A veces son completas las lesiones, pero en forma de moneditas. Y hablamos de numulares, como son, por ejemplo, el eczema numular o el lupus discoide, que te tiene a dar estas formas como en moneda. A veces son muchos arcos o semicírculos, típico de la urticaria, el lupus eritematoso cutáneo subagudo, o lesiones también en forma de arco, ¿ya? También hay lesiones reticulares en forma de red, por ejemplo, el eritema ab igne, formas de serpiente, ¿cierto? Estas como que va migrando, ¿cierto? La típico de la larva migratoria cutánea, o lesiones en tiro blanco, que podemos ver, por ejemplo, en el eritema multiforme, o otras reacciones adversas a medicamentos más graves. Y también esta diapo, también comentarle, esto es mucho más específico, pero también para que sepan que hay lesiones que son lineales, que cuando uno se enfrenta a lesiones lineales también tiene que hacer unos diagnósticos diferenciales que pueden ser, por ejemplo, por traumatismo, cuando hay dermatofibroma, por ejemplo, y abarca una zona, también puede aparecer en el herpes zóster, el fenómeno de Kevner, también cuando uno va inoculándose, por ejemplo, el líquen plano, cuando uno hace traumatismo en forma lineal, también van a aparecer esas lesiones, o neoepidémico, etcétera, ¿ya? Entonces, para que se queden que también nos orienta bastante cómo se configuran las lesiones, para qué diagnósticos también tenemos probables. Y también están los patrones de distribución, recordando que las lesiones también pueden tomar ciertas áreas del cuerpo. Hay ciertas enfermedades o ciertas lesiones elementales que se van a orientar, por ejemplo, unilaterales, solamente en un lado, solamente en palmas y plantas, solamente en mucosa. Entonces también eso nos va a orientar desde el punto de vista semiológico a llegar a algún diagnóstico. ¿Ya? Y esto es una cosa chiquitita también, que es, el año pasado me pidieron, que ocurre en pieles muy pigmentadas, ¿cierto? En pieles más oscuras que se habla.
el eritema siempre va a ser un problema, ¿ya? A menudo no vamos a ver ese color porque gran parte de nuestra semiología está hecha en pieles blancas. Entonces, de pieles más oscuras cuesta un poquito más interpretarla y es un desafío diagnóstico para nosotros. Eh, el eritema es hipercrómico. Ya muchas veces el eritema se manifiesta como un aumento de la pigmentación o a veces este eritema aparece como hipopigmentación. ¿Ya? Por ejemplo, en la fotito de la izquierda que vemos acá, de este abdomen, ¿cierto? Y la región a nivel púbico, ¿cierto? Tenemos una epiteliación rosada que no tiene ese color rosado característico, pero sí se ve como más blanquecino. Tenemos una dermatitis de contacto, ¿cierto? Alérgica, probablemente por el níquel, en esa zona de la hebilla, que se manifiesta por que hay hiperkeratosis e hiperpigmentación, se ve más oscuro la piel, o en la fotito de la derecha, en el que vemos que la piel se ve más levantada, pero esto es una urticaria. Entonces, ahí, ¿qué nos orienta más, por ejemplo, que la piel se ve más edematosa? Entonces ahí cambian un poquito los hallazgos dermatológicos. Y obviamente también siempre va a ser la de evaluar. Ya también la cianosis, no vamos a ver la piel tan azul, sino que se va a ver a veces con un tono más oscuro que ya, entonces, hay ciertas, están invitados también a revisar el tema de las lesiones dermatológicas y hay libros de dermatosis en piel oscura que cada vez por temas de migración se ve mucho más. Eso, chicos, es harta información, pero espero que les haya gustado. Muchas gracias, Doc. Em, Ahora voy a poner la asistencia de la segunda clase mientras le leo las preguntas al doctor. Recuerden que para pasar la asistencia, ustedes tienen que escanear el código QR como les informamos previamente por Instagram. Em, en esta segunda clase, el nombre es Semiología Dermatológica. Ya, y ahora sí, con las preguntas. Gladys pregunta por qué se forman las pápulas. Ya, como dijimos en la diapositiva, las pápulas se forman porque hay o que la epidermis se engrosa, ¿cierto? Porque hay queratinocitos que están produciéndose más que en otro lado, o porque hay células o algo que está a nivel dérmico que hace que se eleve en la piel. Entonces, las pápulas es porque hay algo, hay algún elemento, o hay más queratinocitos, o hay algo en la dermis que está ocupando espacio y que lo podemos palpar y que se diferencia del resto de la piel. Super, doc. Muchas gracias. Alguien dice que le cuesta diferenciar el nódulo de la pápula. ¿Algún tip Ya. para poder diferenciar? La diferencia es netamente el diámetro, ¿ya? Las pápulas tienden a ser chiquititas, ¿cierto? Recuerden que son menos de un centímetro, mientras que los nódulos son mayor de un centímetro. Y tienen a ser lesiones más grandes, tú las palpas, uno la toca, se ve como que hay un porotito así, la piel. Mientras que las pápulas tienden a ser de distintos diámetros, pero la parte de veces son chiquititas, son lesiones bien puntuales. Mientras que otras son, como dicen los nódulos, mayor de un centímetro y tienen volumen. Se ven mucho más voluminosas, ¿ya? Las papulitas pueden ser, por ejemplo, como mostramos en la fotito, el molusco contagioso, que son chiquititas, ¿sí? Unas lesiones como pepitas, ¿ya? Mientras que los nódulos tienen a ser lesiones más grandes, como el tamaño como de un poroto. ¿Mm? Super, doc. Como más grande. ¿No? Gladys pregunta si puede explicar nuevamente la diferencia de mácula y mancha. La diferencia es netamente el diámetro, ¿cierto? Cuando hablamos que las máculas son menor de un centímetro, mientras que las manchas son mayor de un centímetro. Y cuando vemos, claro, el límite a veces puede ser muy fino, pero cuando hablamos de manchas, por ejemplo, del melasma, es todo esto, son manchas así, grandes. En cambio de la pigmentación, grandes. O los vitiligo, a veces vemos lesiones súper grandes y nos vamos a definir como una mácula. Una mancha, tremendo. Porque ahí, cuando hablamos de mancha, los diagnósticos diferenciales son más chiquititos, son mucho más acotados. Es decir, mácula es más. Gran parte de las enfermedades pueden presentarse como mácula, entonces, eso. Gracias, doc. Eh, Preguntan cuál sería la lesión elemental en la tiña.
lesiones alimentares en la tiña tienden a ser principalmente pápulas agrupadas, eso es lo que uno principalmente ve, como muchas múltiples papulitas agrupadas. ¿Mm? Eso, Ya. porque uno considera las palmas está levantado. Ujú. Em, Juan dice, ¿las pápulas nunca tienen pus? En ese caso se clasifican de inmediato como pústulas. Claro, ahí no, las pápulas no tienen contenido sólido, no tienen contenido líquido dentro. Cuando tienen contenido líquido, claro, ahí uno a veces puede ser más difícil decir vesícula con contenido purulento. Pero cuando nacen de un principio, comienzan con pus, hablamos de pústulas ahí. Pero pápula, contenido sólido. Pústula con contenido purulento adentro. Doc, aquí Oscar dice si podría dar un ejemplo de cómo hacer una buena descripción semiológica de una lesión, como las líneas generales, el esquema para Ya, describir una lesión. ya por ejemplo, cuando uno típico utiliza siempre el ejemplo del herpes, ya, por ejemplo, uno dice, puede escribir distintas, hay gente que lo hace de distintas formas, pero por ejemplo, a nivel de la región cervical, hombro, y se aprecia múltiples vesículas, porque la lesión elemental, partícula de lesión elemental, sobre una base eritematosa, ¿cierto? Podemos escribir también que están agrupadas, ¿cierto? Alrededor o distribuidas en la zona de un dermatoma, ¿ya? Entonces, con toda esa descripción, nosotros nos orienta que se trate de una herpes zóster. Entonces, con esa descripción, en cualquier lado, vamos a entender que corresponde a un herpes zóster, ¿ya? O lo mismo si yo te digo, por ejemplo, en la región sacra se aprecia gran placa de escamas, con una placa infiltrada, eritematosa, con escamas blanquecinas, una carada, ¿ya? Al tiro siempre uno va a pensar que una psoriasis vulgar, ¿ya? Entonces, eso es como una recomendación siempre, como colocar la zona en que tú estás, las lesiones elementales, si tienen los bordes, por ejemplo, cosas así, y cómo se distribuyen en el cuerpo. Muchas gracias, Doc. Constanza dice, qué buena clase. ¿Algún libro que recomiende para ver ejemplos de patología cutánea en fototipos altos? Sí, y hay libros que es como que creo que están, bueno, está en la base de datos, hay varios, pero hay como dermatología en pieles oscuras, hay varios, eso como hay tres textos, pero es como de dermatología en piel oscura. ¿Mm? Y como en general para estudiar dermatología, el libro el mejor de todos es el Boloña, ¿Mm? Que sacó una edición ahora en 2025 actualizada. Está en inglés y en español. Muchas gracias, Doc. Sí. El herpes zóster, ¿en dónde es más común que se desarrolle? Es variable, la localización. Pero generalmente es torácico la más frecuente. Pero igual pueden aparecer faciales, en extremidades inferiores, pero torácico es lo que uno realmente ve. Ya, ahora las últimas dos preguntas por el tiempo. Em, eh, Anónimo pregunta, ¿cuál sería la lesión elemental del herpes simple vocal? El principio de son vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Ya, y ahora la última. Hola, no entiendo la diferencia entre abón y placa. Ya, el abón, a diferencia de una placa que es una lesión elevada, en lo que predomina es el diámetro de la lesión, ¿cierto? Que es mayor de 1 centímetro. La urticaria son una lesión, en la piel se está solo levantada, pero es en base a vasodilatación. Entonces uno ve que la piel se ve como más gordita, como llenita de líquido. Y aparte tiene típico que en la zona más central hay una vasoconstricción y una vasodilatación periférica. Entonces, a diferencia, no tiene contenido sólido como hablamos antes en la placa, sino que es solamente edema, la piel está edematizada. Ya, súper. No hay más preguntas, Doc. Muchas gracias nuevamente por participar en el curso este año. Le agradecemos mucho su colaboración. De nada, chicos, que les vaya muy bien, éxito en el resto de la jornada y que les sirva esto, pues. Muchas gracias, Doc. Que esté muy bien. Chao.
Chao. Ya, para las otras preguntas que hicieron, en la clase 2 deben poner semiología dermatológica, ese es el nombre. El QR lo estamos compartiendo ahora en pantalla y pues, no sé si me pueden escribir si es que lo ven, porque estoy compartiendo pantalla y deberían poder ver el QR. Ya. Sobre la pregunta de la diferencia entre lesiones en adultos y población pediátrica, al final del curso tenemos una clase de dermatología pediátrica para que ahí puedan aprender el tipo de lesión. En- También vamos a tener una clase de lesiones benignas y malignas y de ITS para que puedan resolver las otras dudas que son más atingentes a ese tipo de clase. Si ven la pantalla, ahí podrían seleccionar el compartir pantalla para que puedan abrir el QR. Me dicen que sí se puede ver el QR. Em, sí, sí se ve. O sea, Maximiliano, a tu pregunta, quedaste presente si es que completaste el QR, el forms del QR con todos tus datos. Sí, Oscar, si es que completaste el forms, te puedes ir. La grabación de la clase se va a subir al Drive. Em, para las próximas clases, deben tener en consideración que vamos a poner el QR generalmente al final de la clase. Entonces ahí tienen que estar atentos para que puedan registrarse y anotar su asistencia, ya que en esta oportunidad va a ser responsabilidad de ustedes inscribir su asistencia a la clase en el QR que les presentemos. En el Drive aún no hay ningún contenido. A medida que vayan pasando las clases, les vamos a ir subiendo las grabaciones, pero por ahora el Drive está vacío. No, la jornada no realiza transcripciones. Si es que no tienen ninguna otra duda, las diapositivas se subirán dependiendo del docente Ingrid. En general, el QR va a estar disponible por unos 5 minutos para que puedan anotarse. Si es que no alcanzan a anotarse, dentro de esos 5 minutos haremos un rango de hasta 10. Pero, por ejemplo, si mañana consiguen el QR y se inscriben mañana, en el Forms no vamos a considerar esta asistencia como válida porque tiene que estar dentro de los 5 o 10 minutos en el que nosotros les presentamos el código. Si no, no se considerará válida. La asistencia mínima es del 60% para aprobar el curso y poder dar el examen. En clase deben poner el nombre del PPT o el que nosotros les entregamos en el cronograma. Y las inasistencias se justifican a través del mail. En Instagram les compartimos los argumentos válidos para justificar una inasistencia. Para responder las últimas preguntas antes de cerrar la reunión, em, por hoy vamos a aceptar forms que lleguen fuera del plazo establecido, pero para las siguientes clases deben contestar el forms entre los 5 y 10 minutos que les mostremos el QR.
Si no están dentro de ese tiempo, no se considerará la asistencia. El examen va a ser de selección múltiple y de desarrollo corto a través de la plataforma de AutoProctor. Si es que no tienen ninguna otra duda, vamos a cerrar la reunión. Sí, Isidora, se considera turno como un justificativo para faltar a la clase. Tiene que enviarnos un correo. El examen va a estar disponible durante todo el día, durante sábado y domingo. La próxima clase es el jueves a las 19 horas con el mismo link y les estaremos mostrando también un QR para que estén listos con su cámara o su teléfono al final de la clase y ahí puedan registrar su asistencia. Y así va a funcionar en todas las clases. Y el Drive fue enviado a su correo al igual que el link para ingresar a la clase. Y si ya no quedan más dudas, em, sí, en clase se pone el título de la cátedra a la que asistieron. En este caso sería semiología dermatológica. El Forms aún está disponible para que anoten su asistencia. Se va a cerrar a las 9 de la noche del día de hoy. No, Priscila, no llega un comprobante de asistencia. Nosotros vamos a ir ingresando su asistencia en un Excel y una semana antes de que termine la jornada se los vamos a enviar a todos ustedes para que revisen que su asistencia sea la correcta y puedan escribirnos un correo en caso de que ustedes hayan asistido un día pero aparezcan como ausentes, para que ustedes puedan ir corroborando su asistencia. El resto de información se la enviamos al correo. Eh, sí, el de estructura y fisiología cutánea se envió el QR al final de la primera clase. Este QR que les estoy mostrando es para la segunda clase de semiología dermatológica. Si es que ya se anotaron con la asistencia de ambas clases, se pueden retirar de la reunión, ya que ahora solamente estoy aclarando algunas dudas. Ya, por lo visto no van a preguntar más, no han llegado más dudas. Em, sí, está mal. En clases deben anotar el nombre de la clase, no uno ni dos, ni la fecha. Tiene que ser estructura y fisiología cutánea o dermatología, o sea, semiología dermatológica, que son los nombres de ambas clases que se dictaron hoy. El QR es el que les estoy presentando en pantalla. En este pueden registrarse. El examen va a ser el sábado 12 de julio. Sábado 11 y domingo 12 de julio. Y va a estar disponible durante todo el día para que puedan realizar la prueba en el momento que ustedes estimen conveniente. Y ahora sí vamos a cerrar la reunión. Muchas gracias a todos los que asistieron. Recuerden que ahora a las 9 se cierra el Forms de asistencia y nos vemos el jueves. Muchas gracias.